Érase una vez un hombre llamado Don Alberto. Desde muy joven, había demostrado tener un talento excepcional para los negocios y una ambición desmedida. Con el tiempo, se convirtió en uno de los magnates inmobiliarios más influyentes de su ciudad. Su fortuna creció exponencialmente, lo que le permitió vivir una vida llena de lujos y comodidades. La gente lo admiraba no solo por su riqueza, sino también por su carisma y su habilidad para hacer amigos. Don Alberto estaba casado con doña Clara, una mujer trabajadora y amorosa que había estado a su lado desde sus humildes comienzos. Juntos, construyeron una familia, y tuvieron 2 hijos, Javier y Mariana. Mientras que Clara dedicaba su tiempo a criar a los niños y gestionar el hogar, don Alberto pasaba largas horas en la oficina, negociando contratos y cerrando acuerdos que aumentaban su fortuna. Sin embargo, don Alberto comenzó a sentir que la vida le ofrecía algo más que solo las responsabilidades familiares y los deberes del trabajo. A menudo se encontraba rodeado de personas jóvenes y atractivas en las fiestas exclusivas que organizaba, el bullicio de la música, las risas y el ambiente festivo despertaron en él un deseo de vivir una vida más despreocupada y emocionante. Así fue como comenzó su viaje hacia la infidelidad. Al principio fue solo una ligera atracción, un coqueteo inocente con algunas de las mujeres que asistían a sus eventos. Don Alberto se repetía a sí mismo que era solo diversión y que siempre volvería a su vida familiar. Pero al poco tiempo, el encanto de esas aventuras pasajeras lo llevó a involucrarse más seriamente con varias mujeres jóvenes, cada una ofreciéndole la emoción que sentía que le faltaba en su matrimonio. Cuando doña Clara se enteró de lo que estaba ocurriendo, su mundo se desmoronó. Durante años, había apoyado a su esposo incondicionalmente, y pese a sus propias inquietudes, siempre había creído que el amor entre ellos era fuerte. La revelación de la traición de Alberto la dejó devastada. Si bien intentó hablar con él y salvar su matrimonio, él solo se defendía y minimizaba sus acciones. Es solo una fase, le decía, algo que necesito para sentirme vivo. Finalmente, doña Clara tomó la decisión más difícil de su vida, decidió separarse. Con un corazón hecho trizas, reunió a sus hijos para explicarles la situación. Javier y Mariana, aunque percibieron el dolor de su madre, se sintieron igualmente frustrados con su padre. Con el tiempo, todas las esperanzas de reconciliación se desvanecieron, y Clara inició el proceso de divorcio. Clara, con la ayuda de un abogado astuto, reclamó la mitad de la fortuna que él había acumulado durante su matrimonio. Don Alberto, deslumbrado por su ego y su estilo de vida desenfrenado, no estaba preparado para perder todo lo que había trabajado. Sin embargo, las pruebas de su infidelidad y la falta de respeto a su esposa jugaron un papel crucial en la decisión del juez. Como resultado, Clara se quedó con la mansión, los automóviles y una parte significativa de las inversiones. Javier y Mariana decidieron quedarse con su madre, sintiéndose resentidos y decepcionados por su padre. En solo unos meses, don Alberto pasó de ser un hombre adinerado y respetado a encontrarse en la bancarrota emocional y financiera. Despojado de su fortuna, don Alberto tuvo que vender su mansión y sus propiedades. Se mudó a un pequeño departamento, que apenas ofrecía lo esencial. Y aunque al principio pensó que podría comenzar de nuevo, la realidad de su situación le pesaba en el corazón. No tenía a Clara a su lado para apoyarlo, ni a sus hijos para compartir su vida. Las noches de soledad se convirtieron en su compañera constante, y el hombre que una vez había sido admirado ahora caminaba por la calle, sintiéndose invisible. Don Alberto intentó encontrar consuelo en algunas de las mujeres con las que había estado saliendo, pero rápidamente se dio cuenta de que solo le interesaban por su dinero. Sin sus garantes, esas relaciones se desvanecieron tan rápido como habían comenzado. No solo había perdido su fortuna, sino también la autenticidad de las conexiones humanas que había tomado como un hecho. Al mirar por la ventana de su nuevo hogar, un pequeño y austero apartamento, solía recordar los días en que su mesa estaba llena de risas y conversaciones familiares. En su corazón, entendía que había sacrificado su familia por un capricho temporal. Sin el amor de doña Clara y el orgullo de ver a sus hijos crecer, su vida se sentía completamente vacía. A pesar de que la fortuna material se había desvanecido, el verdadero dolor surgió de su soledad y de la pérdida de su familia. Pasaba los días revisando viejas fotos de su familia, recordando las sonrisas, las risas y los momentos sencillos que solían compartir. Comprendió que esas eran las verdaderas joyas de su vida. Con el tiempo, la vida lo obligó a enfrentar la realidad. Buscando una forma de llenar el vacío que sentía, don Alberto decidió dedicarse a la comunidad. Se unió a una organización local que ayudaba a jóvenes emprendedores a comenzar sus negocios. Aunque no tenía dinero, tenía experiencia y conocimiento acumulado durante años.
Pronto descubrió que, al compartir su sabiduría y ayudar a otros, comenzaba a sentirse útil nuevamente. A medida que ayudaba a los demás, empezó a reconstruir su autoestima y sentido de propósito. Sin embargo, nunca dejó de sentir el peso de sus elecciones. Una noche, mientras organizaba un evento benéfico junto con los jóvenes emprendedores a los que había estado ayudando, vio a doña Clara y a sus hijos entre la multitud. El evento había atraído mucha atención, y Clara, aún con algunos resentimientos, había decidido asistir por el bien de la causa. Los ojos de don Alberto se encontraron con los de Clara, y, por un breve instante, se sintió como si el tiempo se detuviera. Se acercó a ella, su corazón latía con fuerza. Clara, ¿cómo has estado?, preguntó nerviosamente, sintiendo la tensión en el aire. Doña Clara lo miró con una mezcla de tristeza y fortaleza. Alberto, hemos estado bien. La vida sigue, respondió con firmeza. Sin embargo, había un brillo de compasión en su mirada. Pero debemos hablar de lo que pasó. Nuestros hijos necesitan entender y tener cierre. El diálogo emergió entre ellos, aunque fue difícil, cada uno de ellos expresaba su dolor y su desilusión. Don Alberto, con lágrimas en los ojos, confesó, me equivoqué, y no sé cómo pedir perdón. Perdí todo lo que realmente importaba por egoísmo. Clara, ahora más fuerte y empoderada, respondió, no era solo tu dinero, Alberto. Era la vida que habíamos construido juntos. Tu ausencia ha dejado una marca profunda en nuestros hijos. Necesitamos encontrar la forma de sanar, pero eso lleva tiempo. Con el paso de las semanas, los encuentros se volvieron más frecuentes. Don Alberto empezó a asistir a las actividades familiares junto a sus hijos, intentando demostrar que había cambiado y que se preocupaba genuinamente por ellos. Javier y Mariana, aunque al principio reservados, comenzaron a abrirse. Poco a poco, empezaron a entender que las personas pueden errar y que la redención es posible. Con el paso del tiempo, don Alberto fue reconstruyendo los lazos familiares, aunque no fue fácil. Cada uno debía aprender a confiar de nuevo. Él compartía anécdotas sobre sus experiencias laborales y ofrecía su apoyo en decisiones difíciles. A través de cada encuentro, la familia comenzó a sanar. Don Alberto aprendió a escuchar, a ser paciente, y lo más importante, a valorar a sus seres queridos sobre las posesiones materiales. 6 meses después de su separación, Clara aceptó su propuesta de comenzar un nuevo capítulo en su relación, pero no como pareja, sino como amigos que buscaban construir una nueva relación como padres. La familia comenzó a pasarse los fines de semana juntos, haciendo actividades al aire libre y organizando cenas donde el diálogo y las risas retomaron su lugar. A pesar de todo lo que había pasado, don Alberto nunca volvió a la vida de lujos que una vez tuvo. En cambio, encontró satisfacción en lo simple, un día de campo en el parque, una cena cocinada en casa, o simplemente pasar tiempo conversando. La riqueza se había trasladado de lo material a lo emocional, y él tuvo la suerte de redescubrir la belleza de lo cotidiano. Al final de la historia, don Alberto comprendió que su caída había sido una bendición disfrazada. Había perdido su dinero, pero también había encontrado un nuevo propósito en la vida, ser un mejor padre y un ser humano más compasivo. La conexión con sus hijos y la reconciliación con Clara le hicieron entender que, en la vida, a menudo son las relaciones humanas las que realmente nos enriquecen. Así, mientras miraba el atardecer desde un parque, rodeado de su familia, sonrió. Aunque había pasado por el dolor y la pérdida, finalmente había encontrado su camino hacia la verdadera felicidad.